Le damos la bienvenida a Pablo da Silveira, que era el representante del Partido Nacional en la comisión organizadora del Congreso de Educación. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenos días, ¿cómo están? Da Silveira, ¿cuál era la expectativa del Partido Nacional al ingresar a este Congreso de la Educación? ¿Y qué específicamente buscaban esas 7 propuestas que habían impulsado? Bueno, el Partido Nacional recibió, como todos los partidos, la invitación a participar de esta comisión organizadora del tercer Congreso a mediados del año pasado. La verdad es que nosotros teníamos una evaluación muy negativa de cómo habían sido los primeros 2 congresos. No solo nosotros, pero también nosotros teníamos una evaluación muy negativa. Y lo que explica, por ejemplo, que el Partido Independiente de entrada haya dicho nosotros no vamos. Nosotros discutimos qué hacer y al final la decisión del directorio fue, bueno, vamos a ir para mostrar que la educación nos importa mucho, vamos a ir para darle al oficialismo una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, pero vamos a ir para que las cosas se hagan de otra manera, no para convalidar una repetición del modelo anterior que no nos gusta, respecto de la cual tenemos muchas críticas. Entonces, se elaboró un conjunto de estas famosas 7 propuestas de las que se hablan por ahí, y en la primera reunión de la comisión organizadora, que fue en noviembre del año pasado, presentamos esa propuesta y que bueno, nosotros queremos que se discutan estas ideas que significan otra concepción, otra manera de hacer el asunto. Porque a veces la discusión se plantea como si fuera Congreso de la Educación sí, Congreso de la Educación no. El Congreso de Educación está en la ley, hay que hacerlo. De hecho, la ley se viene incumpliendo, muchas cosas de la ley de educación se vienen incumpliendo, pero se viene incumpliendo uno de los artículos que dice que el Congreso de Educación tiene que hacerse en el primer año de cada gobierno. Fíjense que se está haciendo en el penúltimo. Está en la ley, no se discute, hay que hacer un Congreso. La cuestión es, ¿qué Congreso? ¿De qué manera organizarlo? Y la verdad es que la ley no dice casi nada al respecto. Dice que tiene que ser un ámbito de discusión y dice que tiene que haber una representación amplia y plural que permita escuchar una diversidad de voces. Nada más. Todo lo demás es modificable. Se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra. Entonces, esas 7 propuestas eran propuestas que consistían en decir, muy bien, hagamos el Congreso de Educación como marca la ley, pero hagámoslo con otro formato, de otro modo, con otra lógica de funcionamiento. Y ahí están esas 7 propuestas que presentamos el primer día en que se reunió la comisión organizadora. Entonces, ¿con qué voluntad? Con la voluntad de cumplir la ley, en la medida en que se podía cumplir a esa altura, mostrar que la educación es importante y al mismo invitar a un ejercicio de abrir la cabeza. Es decir, bueno, estas cosas se pueden hacer de muchas maneras distintas, no solo de la manera que se viene haciendo, nosotros creemos que hay mejores maneras. ¿Cómo entiende el Partido Nacional que debe ser la participación de los sindicatos? Porque este es un tema que ha sido, en la cual políticamente se ha polemizado. ¿Cómo participan las gremiales de la educación en estas discusiones? Los sindicatos son una voz muy importante, los sindicatos son un actor muy importante, no en la educación, en cualquier sociedad democrática, pero los sindicatos no deben gobernar, ni son ellos los que deben marcar la agenda. Los sindicatos tienen que expresar la voz de los trabajadores respecto de decisiones que son decisiones ciudadanas. Entonces, a nosotros nos parece que los sindicatos tienen que estar, los sindicatos tienen que ser escuchados. ¿Cómo tienen que ser escuchados otros que no son escuchados? La única propuesta de las 7 que presentó el Partido Nacional que claramente se va a aplicar es la de que haya un tiempo en el que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una institución técnica del Estado, respetada, legitimada, presente un panorama de cómo está la educación en el Uruguay. La pregunta es, ¿cómo a nadie se le había ocurrido hasta ahora? ¿Cómo es posible que en el Congreso de Educación, donde se supone que se va a discutir el futuro de la educación del Uruguay, no se llame a un instituto del Estado? Que todo el mundo reconoce como serio y como sólido, para que no digan a mí me parece que, sino que bueno, los datos muestran que esto es así. Entonces, bueno, nuestra voluntad era incorporar otras voces. ¿Cómo no escuchar a las universidades públicas y privadas, donde hay un montón de técnicos de muy buena calidad? Usted dice invitarlas a participar. Claro, otra de nuestras propuestas era que durante un periodo del Congreso se escucharan intervenciones de técnicos enviados por las universidades públicas y privadas, ya sea para hacer diagnósticos, ya sea para hacer propuestas de cambio. ¿Cómo no
escuchar a organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales vienen trabajando en la educación desde el siglo XIX, como por ejemplo la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Otras son mucho más recientes, pero tienen una enorme gravitación, como EDUI 21. ¿Cómo no escucharlas? Nosotros tenemos la sensación de que el formato del Congreso genera una cosa muy endogámica, muy para adentro, muy donde los de siempre se dicen las cosas de siempre. Y nosotros queríamos abrir puertas y ventanas. Ahora, usted dice, los de siempre se dicen las cosas de siempre. Sin embargo, no hay carácter vinculante. Bueno, eso Entonces, son cosas distintas. Uno justamente se pregunta, ¿cuál es el objetivo desde la visión del Partido Nacional de la participación en algo que después no necesariamente se plasma en los hechos? Crear estados de opinión, es el mismo de quienes lo organizan hoy, crear estados de opinión, sensibilizar a los uruguayos acerca de una serie de problemas, ir buscando la construcción de acuerdos amplios que involucren no solo al sistema político, sino también a la sociedad. Bueno, esa clase de cosas que son importantes. En una democracia las decisiones no se toman porque una mañana los políticos se levantaron inspirados y decidieron decidir tal cosa. En general, las decisiones que se toman en democracia son el resultado de procesos largos de intercambio de ideas, de sensibilización y con una opinión pública que sostiene esas decisiones. Eso tenemos que hacerlo en educación, está bien. ¿Y la ley de educación, hay que derogarla, hay que cambiarla, hay que mantenerla como está? Es una pregunta que da para pensar y que da para discutir. Yo creo que es una muy mala ley de educación, probablemente la peor ley de educación que el Uruguay ha tenido en toda su historia. Una ley muy rara además porque en general cuando uno repasa, en Uruguay siempre se buscó que las leyes de educación, que obviamente son leyes muy importantes, fueran votadas por legisladores de todos los partidos políticos. Esta es la única ley de educación, hasta donde yo me acuerdo, en la historia más o menos reciente del Uruguay, que ha sido votada exclusivamente por legisladores del Frente Amplio. Nadie más la votó. Entonces es una ley con cintillo, digamos, es una ley que los demás no reconocen como propia. Es una ley que incorporó cosas muy locas que no hacen en ninguna parte del mundo. Es una ley que se ha cumplido muy parcialmente. Por ejemplo, la ley de educación ordena que lo que hoy es los consejos de secundaria y de educación técnica desaparezcan y sean sustituidos por un consejo de educación media básica y un consejo de educación media superior. Está la ley, nunca se hizo. Como nunca se convocó al Congreso de Educación el primer año, como un montón de cosas que están en la ley y nunca se hicieron. Ahora, ¿hay que empezar el cambio educativo por derogar la ley o se puede empezar conviviendo con esta mala ley? Yo creo que los dos caminos son posibles y es una cuestión muy de decisión en el momento por donde se empieza, pero no creo que haya que clausurar ninguno de los dos caminos. Un comentario, usted decía es la peor ley, pero usted recuerda cuando la salida de la dictadura, una de las críticas o de los reproches, llamémoslo así, que se le hacía al expresidente Julio María Sanguinetti es ser uno de los redactores de la Ley de Educación del 72 y se la significaba como la peor ley de educación de la historia. Y usted plantea... Pero dio la casualidad que después, en el marco de la Concertación Nacional Programática, se aprobó en el momento del retorno a la democracia la ley que se llamó de emergencia de la educación, pero que duró un montón de años, que básicamente reproducía el diseño institucional de la ley del 72 y la votaron todos los partidos. Todas las leyes de educación tienen críticas, todas las leyes de educación tienen amigos y enemigos, eso no pasa en Uruguay, eso pasa en el mundo. Ahora, esta ya les digo, es la única ley que se votó con los votos de un solo partido y tiene cosas como el tema de la integración de los representantes de los docentes a los consejos, que son muy raras. Yo los invito a recorrer el mundo y no van a encontrar nada parecido en ningún otro país y, por cierto, no en ningún país donde la educación funcione bien. Está bien, Da Silveira, no vamos a hacer futurología, pero en un escenario de gobierno del Partido Nacional a partir de 2020, ¿es un objetivo la derogación de esta ley? Es lo que les digo, creo que no hay que obsesionarse con eso. El objetivo es mejorar la educación. Se puede hacer por los dos caminos. ¿Cuál camino se va a recorrer? Y bueno, depende de un montón de cosas que a 2 años de anticipación es muy difícil definir, pero creo que no hay que
No hay que construir monstruos y tótems contra los que todos nos lanzamos. Y así, bueno, es una mala ley, se puede convivir con una mala ley, sería mejor que hubiera una buena ley. ¿Cuál es el momento? Se verá. Usted dice que la presencia de los docentes en los consejos ha sido negativa. ¿No hacen un balance positivo de lo que ha sido la participación? Para nada, porque además tiene una serie de problemas enormes. En primer lugar, coloca a los docentes de los dos lados del mostrador. Son los que deben aplicar las decisiones de las autoridades educativas y al mismo tiempo son parte de las autoridades educativas, cosa que no pasa en ningún otro ámbito de la administración estatal. Rompe un principio muy básico de la democracia, que es la igualdad política. Fíjense, ¿qué influencia tenemos nosotros tres sobre el gobierno de la educación? Bueno, nosotros votamos a los senadores que van a votar por una mayoría especial a 3 de los 5 miembros que componen el CODICEN. ¿Qué peso tienen los docentes? El mismo que nosotros. También votan senadores que van a votar a 3 de los 5 miembros del CODICEN. Pero además ellos solitos votan a otros 2 consejeros del CODICEN. Es decir, tienen doble voto. Nosotros votamos una sola vez, ellos tienen doble voto. Bueno, eso viola el principio de igualdad política. El principio de igualdad política dice que todos los ciudadanos tenemos que tener la misma influencia en el proceso de elegir a las autoridades que van a gobernar la educación. Y además genera una serie de trabas y de problemas que a un sistema que ya es complejo y trabado, porque no es que el modelo anterior fuera una maravilla, el modelo anterior ya tenía un montón de problemas, le agrega más problemas y el resultado está a la vista. Yo creo que el símbolo de la situación es el famoso tema de la elección de horas en secundaria. No hay nadie que defienda ese modelo. Todo el mundo reconoce que es negativo. Todo el mundo reconoce que perjudica a los más débiles. Vamos por el tercer gobierno que dice que va a cambiar el sistema de elección de horas y no consiguen hacerlo, se bloquea. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que tenemos un sistema de gobierno de la educación totalmente bloqueado. Ni siquiera las decisiones que se podrían en principio tomar porque nadie defiende la contraria, ni siquiera esas se pueden tomar. Ya anunciaron las autoridades que acá hasta que termine este gobierno ese tema no se va a tocar.